Yo voy a tratar brevemente de hacer una breve reseña de qué hablamos cuando hablamos de Riachuelo. Sé que tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, seguramente otros no, y me parece que eso nos va a ayudar a situar buena parte de las cuestiones que nos planteó el presidente de la auditoría, el doctor Despuy, con sus complejidades y con sus luces y sus esperanzas, como esta última, que es una de los puntos centrales del modo muy particular en que esta cuenca nace a la gestión, digamos, se gestiona esta cuenca en los últimos años. Porque el Riachuelo tiene una larga historia que nace con Buenos Aires. Buenos Aires se fundó a orillas del Riachuelo, y desde ese momento hay una relación con este río que en general fue tensa, pero que tuvo sus momentos que también la han marcado y que lleva ese impulso permanente por volver al Riachuelo como una especie de deuda de Buenos Aires y de la Argentina, de recuperar ese río tan maltratado, pero que también es un símbolo de esperanza, de la posibilidad de que como sociedad seamos capaces de enfrentar algunos de nuestros peores fantasmas o de nuestros peores problemas. Y tal vez ahora hay una situación nueva que nos hace ser optimistas o moderadamente optimistas, con altibajos, porque tal vez por primera vez hay un proceso en marcha que reúne a un consenso que se va construyendo, que se va generando, y un fuerte impulso que llegó de la mano de la justicia. Lamentablemente de la mano de la justicia, porque debería probablemente haber sido una situación y un caso que nos convoque como sociedad a partir de de otras fuerzas, de las fuerzas sociales, de las fuerzas de la política, de los gobiernos. Sin embargo, los años de desidia a los que se refería Leandro, más de 100, han hecho que finalmente sea de la mano de una intervención judicial en un contexto social bastante particular que realmente lo favoreció, que se pudiera poner en marcha este proceso. Esto nace a la vida judicial, digámoslo, en el año 2004 con una demanda de vecinos, pero fue realmente en el año 2006 que la Corte toma este caso, un poco al calor de la gran movilización y esa conciencia ambiental que se extendió por todo el país de la mano de Gualeguaychú, de lo que sucedió en el conflicto por las pasteras, por la instalación de las pasteras en el río Uruguay. Y es en ese contexto que la Corte retoma este caso que tenía hacía ya 2 años en sus estrados sin impulsar y decide darle un fuerte impulso. Voy a tratar de ser muy breve. Al día de hoy uno podría decir que podemos encontrar desde ese momento 3 grandes etapas de este proceso más reciente. El primero es esta etapa de lucha que viene de una frustración que nos relataba recién el doctor Despuy a partir de este préstamo del BID, alrededor del cual se gestó un plan de saneamiento, un plan que fue frustrado, que fue trunco, que nunca se terminó de ejecutar, que generó incluso una simbología muy fuerte sobre la imposibilidad de limpiar el Riachuelo. Todavía se hace referencia a los 1000 días para limpiar el Riachuelo como una referencia a lo que no se puede hacer, a las mentiras. Y eso pesaba muy fuertemente sobre todo esfuerzo para poder resolver o encarar la cuestión de la contaminación en esta cuenca, que es una cuenca que atraviesa el corazón del Gran Buenos Aires geográficamente, que tiene una importancia económica en su territorio son unos 2.000 kilómetros cuadrados, 2.200, que incluye los partidos del Gran Buenos Aires más populosos, más importantes y con mayores déficits, como el partido de La Matanza completo, buena parte de Lomas de Zamora, el sur de la ciudad de Buenos Aires. Son, según el último censo, unas 6 millones de personas que viven aquí. Entonces, desde el punto de vista económico, además, es un territorio de
de enorme importancia. Se estima que el 30% del producto industrial argentino se produce en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y el Riachuelo es un río pequeño, es un río de llanura, es un río típico de nuestra llanura pampeana, con muy baja pendiente, con bajo caudal, que probablemente en las épocas en que estaba más naturalizado, tenía épocas en las que ni siquiera tenía agua, con poca profundidad y muchos sedimentos, lo cual hace una combinación fatal, una enorme ciudad de 6 millones de habitantes y un aparato productivo que hoy se calculan unas 20.000, 25.000 establecimientos, 10.000 industrias, alrededor de un pequeño río, geográficamente pequeño río, que contrasta enormemente con los grandes ríos como el Paraná o el Río de la Plata. Esto es apenas un arroyo comparado con ellos, y que por lo tanto muy rápidamente fue un río que sufrió la contaminación y el abandono. O sea que en este contexto la Corte decide en el año 2006 tomar este caso que le habían planteado un grupo de vecinos y al que se sumaron luego organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo, como un gran desafío. Y esta primera etapa, entonces, que llega hasta esta presentación, uno podría decir la etapa de frustraciones y de lucha porque se llega a la Corte después de un esfuerzo de muchas organizaciones y vecinos por tratar de visibilizar y problematizar el Riachuelo como un problema social y no solo como un problema de obra pública que se solucionaba con algunas cloacas o canalizaciones, sino como un problema esencialmente que afectaba al derecho a vivir en un ambiente sano y que afectaba, por lo tanto, por no poder vivir en ese ambiente sano, a la salud y a la calidad de vida de las personas que allí habitaban y que todavía viven, digamos. Entonces, pasada esta etapa de lucha y finalmente esto se canaliza institucionalmente a partir de la Corte decide abrir el caso y abre un proceso inédito en la historia judicial argentina y en el caso de la historia del derecho ambiental muy particular y muy auspicioso, porque es la primera vez que la Corte, en su instancia originaria, al tomar este caso, despliega una cantidad de instrumentos de política ambiental que estaban en las leyes desde hacía varios años, pero que realmente nunca se habían puesto en práctica. Y nace entonces, a partir de este caso, un modo y una posibilidad de abordar problemas complejos, ambientales, haciendo uso de los instrumentos que la legislación argentina ya tenía, pero que nunca se habían puesto en marcha. Y lo hace además con una legitimidad muy renovada a partir de la nueva composición que tenía el tribunal en ese momento, que es su composición actual, que le permite utilizar además otra serie de instrumentos que van legitimando este proceso, las audiencias públicas, la posibilidad de exigir al Estado durante el proceso que le proponga medidas y planes, en este caso el Plan Integral de Saneamiento, el PISA, para poder encarar esta cuestión que tiene enormes complejidades en cuanto a que, al ser un órgano judicial el que estaba impulsando esta medida, la justicia no tenía esa capacidad ni la posibilidad de decir qué es lo que había que hacer, pero sí de exigir que se hicieran las cosas para poner finalmente fin a la contaminación y poner en marcha un proceso de recuperación ambiental de la cuenca. Esta segunda etapa que empieza cuando la Corte abre el caso termina 2 años después con una sentencia, que es la que hoy está en ejecución, una sentencia que fue muy celebrada por todos los que participamos de algún modo de este proceso, pero que se enfrentó muy rápidamente a las dificultades de ponerla en marcha. Esta sentencia plantea 3 grandes objetivos. El primero es recomponer el ambiente de esta cuenca, y no solo el agua, sino también el aire y el suelo. O sea que tiene una visión territorial amplia, no estamos hablando solamente de ver la calidad del agua que corre por ese cauce, sino pensar en su integralidad la cuenca. Una idea de gestión ambiental y ecosistémica que no era común, probablemente haya sido la primera vez, Andrés seguramente lo siguió más, pero es la primera vez que
que la Corte piensa en estos términos. Había algunos antecedentes con el río Atuel en un voto en disidencia, donde se empezaba a hablar de gestión de cuencas, pero entonces esto marca una nueva forma de ver, de gestionar y de encarar esta cuestión con un enorme desafío. Recomponer el ambiente de la cuenca, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y prevenir el daño, porque finalmente esta sentencia apunta a prevenir el daño al futuro y no a indemnizar o intentar reparar el daño que se generó, sino pensar en el daño futuro, esencialmente, y en su aspecto colectivo, no en el aspecto individual. Paralelamente a estos tres objetivos, la Corte establece un programa bastante minucioso con una cantidad de temas sobre los que no me voy a detener porque se va a hacer muy largo, pero que básicamente tiene que ver con las tres grandes causas de la contaminación de la cuenca, que son las actividades industriales, la falta de saneamiento cloacal o el inadecuado tratamiento de las cloacas, la falta de agua potable para vastos sectores de la población y la gestión de los residuos sólidos. Sobre todo esto le exige al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, que a través de una nueva institución, la Autoridad de Cuenca Matanza del Riachuelo, ACUMAR, que fue creada durante el proceso por las legislaturas de los tres estados, y a quien designa como principal responsable, que cumpla con este programa para alcanzar esos tres objetivos. Y establece al mismo tiempo una serie de mecanismos, sabiendo que esto no iba a ser fácil de cumplir, que iba a ser un proceso que se iniciaba, que la sentencia iniciaba un proceso, no culminaba una cuestión, sino que establecía algunos derechos y obligaciones, pero que habría más bien un proceso que iba a llevar muchos años y mucha coordinación y muchos esfuerzos y recursos que coordinar para poder cumplir con esta sentencia, establecer un sistema que ayudara a ese cumplimiento. Para eso nombra un juez específico para el caso, el juez al que hacíamos referencia hace un rato. Él le asigna a la Auditoría General de la Nación la función de controlar la ejecución presupuestaria de estos recursos y le asigna al Defensor del Pueblo, junto a 5 organizaciones sociales de la sociedad civil que participaron del juicio como terceros, la creación de un cuerpo colegiado y la coordinación de ese cuerpo colegiado que habilita la participación social durante la etapa de ejecución de la sentencia, de modo de tener una suerte de control, opiniones y auditoría social sobre las actividades de ACUMAR para ver si estaban cumpliendo el fallo o no, si sus actividades se orientaban a poder cumplir o no con el fallo. Esta etapa de ejecución, que uno podría llamar la primera etapa de la ejecución, yo me animo a ponerle un momento de corte recientemente, a partir de una fuerte crisis que sufrió todo este proceso y el fallo, a la cual se refirió el auditor general, que terminó con la destitución o la remoción del juez de esta función a la que habían dado, justamente por las fuertes sospechas y acusaciones de estar en connivencia con algunas de las empresas que habían sido adjudicadas para llevar adelante algunas de esas obras. Esta primera etapa va a tener que dar lugar a una nueva, con el nombramiento de un nuevo juez que tendrá que ponerse al tanto de todo lo que sucedió hasta ahora, que tendrá que continuar parte de una tarea que se vino realizando en estos últimos 4 años desde el fallo, pero que también va a tener que reconducir de algún modo y implementar los cambios y las lecciones aprendidas a partir de estos 4 años de ejecución. En estos 4 años de ejecución se hicieron seguramente muchas acciones, en casi todos los puntos del programa de la Corte hay algún tipo de acción hecha por parte del Estado. Estamos todavía muy lejos de lograr un cumplimiento adecuado de todas estas cuestiones. Probablemente Andrés sea más preciso en algunas de estas cuestiones. Y hubo errores, y hubo muchos errores, y hay oportunidades para poder reconducirlos, para poder repensarlos. El Plan Integral de Saneamiento, que es un poco la pieza central a partir de la cual se debe cumplir el fallo,
prácticamente no ha tenido revisiones desde el principio. Seguramente a partir de la experiencia de estos 4 años, ahora que tenemos más información, más experiencia práctica, ACUMAR, que no existía y que hoy es una autoridad específicamente designada para la gestión ambiental de la cuenca, autoridad que no existía hace 4 años, tiene ya una cierta experiencia y conocimiento como para ser capaz de mejorar y de replantear algunas de estas cuestiones. Es probable que el nuevo juez tenga que dirigir de alguna manera o intentar reconducir esta revisión del plan para adaptarlo a una nueva etapa. Ha habido enormes dificultades en materia de participación social en estos 4 años de rendición de cuentas, y esto seguramente es un nuevo ambiente de gestión que va a tener que abrirse de la mano de la justicia en esta nueva etapa. Así que lo que esperamos para la nueva ejecución de la sentencia es trazar un balance, reconocer los avances que se hicieron, apuntalar las cosas que se han hecho bien. Se ha generado mucha información, por ejemplo. Por primera vez desde hace 4 años se mide la calidad del agua del río. Esto nunca había sucedido antes de un modo tan sistemático. Se está empezando a conocer el caudal de agua del río, una herramienta básica para poder gestionar una cuenca hídrica, y que sin embargo no se conocían en la historia de Riachuelo, salvo algunos años en la década del 60. Algunas cosas que hay que conservar, que hay que profundizar, otras que mejorar, y otras francamente que van a necesitar que sean revisadas, o por lo menos que sean encaradas de otra manera, como toda la estrategia para el polo petroquímico de Dock Sud, la estrategia para la reconversión de industrias, y fundamentalmente empezar a precisar, luego de 4 años y con esta nueva información, qué queremos decir cuando decimos recomponer el ambiente de la cuenca. Recomponer el ambiente de la cuenca tiene múltiples interpretaciones. Es necesario darse un debate amplio que estuvo ausente hasta este momento. Cuando digo ausente, quiere decir más allá de algunos organismos del Estado que sí tuvieron algún debate interno cuando se determinó el PISA, como fueron ACUMAR, AISA, la provincia de Buenos Aires, pero este fue un debate que no fue abierto a la sociedad, ni siquiera al mundo académico, y mucho menos a la participación social. Y este debate es un debate necesario. Saber a dónde queremos llegar, plantear escenarios de recomposición, va a permitir tener una guía para poder reformular el PISA, y para que todos los actores que están en esta causa, los obligados a cumplir, la justicia que tiene interés en que se cumpla su fallo y se restituya un estado de cosas acorde a derecho, la auditoría que tiene que controlar, el cuerpo colegiado que tiene que habilitar la participación ciudadana, y la sociedad en general puedan saber hacia dónde queremos llegar, hacia dónde se orientan todos estos esfuerzos. Por supuesto que estamos pensando en hacer efectivo el derecho a un ambiente sano, y esto es muy demandante porque partimos de una situación muy mala. Pero esto no debería ser un obstáculo para que los esfuerzos se alineen en el sentido de poder cumplir. Creo que hay un camino muy largo todavía por recorrer. La buena noticia es que se ha empezado, la buena noticia es que la justicia y la Corte en particular se han mostrado firmes e interesadas en relanzar el proceso, que han, como nos decía Leandro, incluso removido al juez que habían nombrado, y esto es una señal muy fuerte del compromiso. Están, sí, todavía pendientes algunos compromisos, por ejemplo, los partidos políticos, que prácticamente no se han pronunciado sobre esta cuestión orgánicamente y con un compromiso. El Parlamento apareció en todo este proceso bastante ausente. Hoy el diálogo se da esencialmente entre organismos de la sociedad civil, la justicia y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Digamos, todavía hay un consenso que se puede ampliar, que se puede construir. Así que, bueno, yo los voy a terminar acá. Espero que se lleven un panorama más claro de los desafíos, pero también un cierto optimismo de que hay un proceso en marcha después de 200 años
de inacción, y que esto es necesario reconocerlo y apuntalarlo, porque creo que hay un fuerte consenso y una enorme coincidencia en que este símbolo de muchas frustraciones argentinas también es un símbolo de la esperanza de un país mejor. Gracias. Muchas gracias, Leandro Silva. Y ahora doy la palabra para Andrés Napoli. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad, muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer. Me quedan pocas cosas por decir, porque verdaderamente después de tener que usar la palabra de dos expertos en temas muy importantes, me parece que voy a tratar de centrarme quizás en el momento en el que estamos viviendo. Es un momento bastante crítico para nosotros. Hablo desde el punto de vista de una organización no gubernamental que ya invirtió 10 años en este tema. Tenemos una década en el tema. En el año 2002, junto con el Defensor del Pueblo, encaramos aquel informe que fue en conjunto entre organizaciones, universidades, Defensor del Pueblo, con la esperanza de que el Riachuelo pudiera estar en la agenda pública. Desde antes veníamos intentando hacerlo las propias organizaciones, pero la fragmentación del tema también nos invadió a nosotros mismos. Nunca fuimos capaces como organizaciones de trabajar en conjunto, hasta que apareció el Defensor del Pueblo y también la Auditoría General de la Nación con sus informes. Y a partir de ahí creo que encontramos un vehículo para trabajar juntos. Nos unimos después en el caso de la Corte, fuimos admitidos, algunas organizaciones, otras no, como parte de este caso. Y claramente este proceso, que muy bien lo describió Leandro García Silva recién, tuvo 3 etapas. Uno es hasta la llegada a la Corte, después fue el proceso de la Corte, que fue claramente un proceso inédito en materia ambiental en Argentina. Es un ejemplo a nivel latinoamericano de lo que significa la participación, la información. Es decir, producir información en el caso Riachuelo no es un tema menor. Y si lo vemos en términos comparativos, yo diría que es el gran tema ambiental de la Argentina que tiene información verdaderamente hoy muy novedosa. ¿Por qué? Doy solo un dato, siempre lo repito. Cuando la secretaria de Medio Ambiente le preguntaron, Romina Piccolotti, cuántas industrias había en el Riachuelo en septiembre del año 2006, dijo 4.000. Y le preguntaron además cuáles de esas eran las que contaminaban, dijo 50. Hoy sabemos que ese dato está un poquito, no es así. Son 24.000 actividades industriales, actividades de servicio, 11.000 son industrias. De esas, 6.000 tienen efluentes directos sobre el Riachuelo, 1.400 son agentes contaminantes. Es decir, tenemos una diferencia en cuanto a lo que es la información. Este hecho solo vale por sí mismo en todo este tiempo. ¿Por qué? Imagínense un Estado que no sabe ni lo que tiene que controlar. Imagínense un Estado que no sabe a cuántas industrias tiene que controlar, ni siquiera tiene un cuerpo de inspectores, ni siquiera tiene una mirada específica sobre el tema, ni siquiera tiene una capacitación para los inspectores, porque hoy sabemos que la CUMAR tiene 60 y tantos inspectores, y después tendríamos que saber qué saben hacer esos inspectores. No es fácil inspeccionar una industria, no cualquiera es inspector. Hay que generar una expertise, hay que generar un sistema de seguimiento. Entonces, por eso, para nosotros este caso representa una gran, yo lo llamo una bisagra, puede ser un antes, es un antes y un después hoy, y esperemos que lo pueda hacer en términos en materia ambiental en la Argentina, porque es un tema sostenido por el máximo tribunal, incorporado de la agenda pública, pero que lamentablemente genera de manera recurrente los mismos vicios que ha generado nuestra historia. Vale decir que si hoy decimos que el Riachuelo tiene 3 fuentes de contaminación, decimos que los efluentes cloacales, los efluentes industriales, los basurales a cielo abierto, sin lugar a dudas, sumémosle la cuarta, la corrupción. Esto yo me había resistido siempre a poner este tema porque parece como un tema tribunero, demagógico, pero la verdad que si el nombrado para ejercer justicia está involucrado en hechos de este tipo, y además, lo digo crudamente, nosotros estamos llevando adelante este caso y poniendo el lomo a este caso. Es decir, que las buenas y las malas corren para todos nosotros. Y entonces la crítica al juez Armela es la crítica a las ONGs. Porque las ONGs alguna vez nos atrevimos a decir que el juez Armela hacía cosas positivas, tenía buena actitud, intimaba a los funcionarios, y después el beneficio no hay beneficio de inventario para estas cosas. Todos estamos juntos en el mismo barco, y claramente voy a tomar un tema que en algún momento el presidente de AISA, mírenlo, ¿no? El presidente de AISA lo dijo, me alegra cuando en algún momento pudimos sentarnos a una misma mesa después de mucho tiempo de discutir, me alegra que todos estemos con distintas posiciones tirando para el mismo lado. Yo no creo que eso sea cierto.
Por lo menos lo voy a poner en paréntesis respecto del presidente de la AISA, por ejemplo, respecto de la autoridad como SEAMSE. Nosotros nos toca decir las cosas de esta manera porque lo hemos leído en los informes que ha producido la auditoría. Entonces este proceso que se ha generado necesita hoy, está en un momento nuevo, es decir, la primera etapa que fue hasta llegar a la Corte, la segunda etapa que fue el fallo, la tercera que es la ejecución de la sentencia, hoy está en un momento crítico. Porque hoy está en el mismo momento del plan de los 1000 días de María Julia Alzogaray. Nosotros cada vez que hablamos de este tema, todo el mundo nos dice, pero ya el Riachuelo tuvo el plan de los 1000 días de María Julia Alzogaray. Es como el estigma, es como la risa, es como el no va a pasar nada. Y la verdad que eso, cuando uno mira los hechos, no es así, porque cosas han pasado, cosas se han realizado, se han llevado adelante acciones, no están todas las que tienen que hacerse y hay muchas que faltan y hay muchas que están mal hechas y hay muchas que no están bien direccionadas, pero cosas se han hecho. Y entonces si miramos el proceso en términos de lo que es un proceso, cómo estábamos en el año 2000 y cómo estamos en el 2012, cómo estábamos en el 2006 y cómo estamos en el 2012, muchas cosas han cambiado. Ahora bien, este es el momento de sostener el proceso, este es el momento de reflexionar y acá todos tenemos que reflexionar. Tiene que reflexionar principalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado ciertos importantes pasos, ha removido ahora el juez que nombró, pero es muy importante por lo menos aprender de lo que ha pasado, de los errores cometidos. El proceso de ejecución de la sentencia la Corte lo ideó sobre la base de un juez que estaba fuera de la jurisdicción del Riachuelo, un juez federal, que la Corte lo eligió, y voy a recuperar lo que es el párrafo, el considerando 20 de la sentencia de la Corte, porque era el único juzgado que no estaba, colapsado por los casos del Corralito. Eso es un juzgado nuevo, el juzgado federal de Quilmes, y allí le correspondió que la Corte lo nominara como el juez de la causa. Entonces, se generó, ese juzgado fue el que llevó adelante el caso, y concentró todas las facultades de ejecución de la sentencia. Es como una suerte de delegado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, ¿cuáles son los controles que generó la Corte? La Corte generó el control financiero por parte de la Auditoría General de la Nación, al que después le fue dando algunos otros facultades también, y la Auditoría lo hace a través del control de gestión ambiental, y el cuerpo colegiado coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación, integrado por las organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál es la función de ese cuerpo colegiado? Dicho por el fallo de la Corte, promover la participación ciudadana. No tiene ninguna otra facultad expresa que esa. Sin lugar a dudas, el cuerpo colegiado hace mucho más que eso, o pretende hacer mucho más que eso, sin tener recursos, sin tener cuestiones que tienen que ver con lo que significa soportar el control, porque el control sin recursos es prácticamente una paradoja. No obstante lo cual, ese es el panorama que existe en cuanto a la ejecución de la sentencia. Entonces, verifiquemos, tenemos un juez que tiene una territorialidad de 2.200 kilómetros cuadrados, atraviesa 14 partidos de la provincia de Buenos Aires, una suerte de gran volumen de intervención, y que además la Corte, por otro fallo, el fallo Liguoro, le dio la instancia de ser el juzgado, el foro de atracción de todas las causas que tuvieran que ver con la ejecución de la sentencia. ¿Eso qué significa? Generar en una sola persona un gran poder, sin tener contrapartidas de control, porque en el caso no existe la figura del Ministerio Público o la figura de la contraparte pública que hace las veces de control y de vis a vis en la causa. Entonces el juez tiene esa gran potencia, esa gran fortaleza, ese gran poder, imperium, para intervenir en ese territorio con un conjunto de facultades, pero no tiene una contraparte clara. Tiene al Defensor del Pueblo y a las organizaciones no gubernamentales, que cada tanto el juez le corre traslado de alguno de los temas fundamentalmente técnicos que prefiera. Y el juez nos ha dicho, ya este tema es pasado, que pretendía que el cuerpo colegiado obrase como perito en la causa. Es decir, los temas complejos, los temas técnicos, el cuerpo colegiado tenía que dictaminar y proponer sus observaciones. Ese no es, sin lugar a dudas, el rol que tenía el cuerpo colegiado ni el que pretendía asumir el cuerpo colegiado, sino que siempre hemos demandado la contraparte, siempre hemos demandado un poder de control, porque cuanto más poder se le da a una persona, más control se necesita hacerlo. Y mucho más si esa persona no tiene una instancia superior más que la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario. Y todos los abogados sabemos que el recurso extraordinario es una materia de imposible cumplimiento hoy en día. Quien pueda acceder a la Corte en un recurso extraordinario ponga un diploma y digo, yo he logrado abrir una causa de recurso extraordinario, porque está absolutamente restringida esa facultad actualmente. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que deberíamos tener en este momento? En este momento deberíamos reflexionar sobre que el juez o los jueces, no se sabe qué va a pasar, esperemos que sea el juez, por la cuestión de la unidad, del control en una persona, en un lugar, y la imposibilidad de que esto sea una cuestión distribuida por materias,
necesita tener control y hay que trabajar en ese control. Claramente me parece que la intervención del doctor Despuy apuntó a esa situación, ¿no es cierto? Las faltas de controles de ACUMAR, la falta de control de los organismos técnicos propios. Y entonces hay que fortalecer ese control. Y claramente se debería reformular el fallo. Y ese fallo debería tener de alguna forma un espejo en lo que es el Plan Integral de Saneamiento. Sin lugar a duda, el fallo tiene que reflejarse en el Plan Integral de Saneamiento. Y ese Plan Integral de Saneamiento, tal como lo hemos requerido muchas veces y también lo requirió la Auditoría General de la Nación, tiene que tener indicadores de gestión, indicadores de resultado, indicadores que específicamente... Tengo el control acá. Vamos, faltan un poquito de minutos. Indicadores específicamente que nos sepan decir en qué lugar del proceso de saneamiento estamos, cuánto hemos cumplido, cuánto nos falta por cumplir. Y fundamentalmente vinculados a cumplir, ¿qué? Los 3 objetivos que hacía mención Leandro: mejorar la calidad de vida de la población, prevenir los daños futuros y recomponer el ambiente. Porque la fortaleza verdadera que el fallo de la Corte tiene es que no solamente da un listado de acciones que tiene que hacer el Estado, sino que ese listado de acciones tiene que tamizarse por el cumplimiento de los objetivos del fallo. Ese me parece que es la verdadera fortaleza, porque cuántas veces tenemos al secretario de Medio Ambiente que expone ante la Corte Suprema y dice hemos realizado tantas acciones, removimos tantos basurales, inspeccionamos tantas industrias. Son números. En realidad de los números lo que nos importa es cuánto ha mejorado la calidad de vida de la población. Y esto se ve claramente, ¿saben qué? En 2 o 3 temitas. Uno de ellos en el tema de las viviendas. Se dicen que 257 familias se han relocalizado en este tiempo, que están en el borde del camino de Sirga. Ahora bien, cuando empezamos a ver a dónde se relocalizaron, cuáles son los problemas que han tenido, cuáles son las viviendas que han ocupado, el defensor del pueblo mismo ha dicho que por los cables de electricidad cae agua directamente en esas viviendas, que las personas, muchas de ellas no las quieren habitar, que los hijos no tienen vacante para ir al colegio, que no tienen transporte para ir al trabajo. ¿Cuál es el resultado verdadero del proceso de relocalización? ¿Ha sido efectivo ese proceso de relocalización? ¿Ha cumplido con la mejora de la calidad de vida de las personas? Y así sucesivamente podemos ir tramitando y trabajando cada uno de los temas. Pero me parece que esta última audiencia de la Corte que hemos vivido recientemente, que fue una audiencia de un mes, me parece que ha sido de las audiencias de la ejecución de sentencia, más allá de las del proceso, la más precisa, porque le apuntó al corazón de los temas. La Corte por primera vez se atrevió a ingresar a abordar temas que son técnicos, que parecen estar solamente para ser tratados por cenáculos de especialistas, pero que hacen al corazón del saneamiento. Por ejemplo, la Corte le preguntó al secretario de Medio Ambiente cuál era el régimen de vertidos existente actualmente en la cuenca. Es un tema, parece muy técnico, pero si uno empieza a ahondar el régimen de vertidos y empieza a ver cuáles son los parámetros establecidos legalmente, puede llegar a la siguiente conclusión, y ya lo ha dicho el defensor del pueblo en infinita cantidad de oportunidades: que aún reconvertidas todas las industrias de la cuenca, si cumplen con los parámetros legales establecidos, el riachuelo va a seguir tan igual de la misma manera que está hoy. Porque los parámetros de vertido no están adecuados a ese río de llanura que comentaba Leandro en su intervención. ¿Por qué? Porque hay que comenzar a cambiar el paradigma. Si yo quiero regular la industria, en vez de mirar los contaminantes desde la industria hacia la fuente de agua, hacia el cuerpo receptor, tengo que mirar al revés, tengo que pararme desde el río hacia la fuente y saber cuántos contaminantes o qué capacidad de carga tiene el río para recibir contaminantes. Y una vez que tengo ese resultado, lo tengo que distribuir por la cantidad de fuentes que están vertiendo en el río. Eso significa realizar o encaminar, digamos, el barco del saneamiento en la dirección correcta. De la otra manera, lo que hacemos es copiando legislaciones de otros lugares e incluso de ríos que no tienen nada que ver con el riachuelo. Entonces, creo que es una gran tarea la que hay que hacer. No hay que escaparle los temas técnicos, hay que tratar todos esos temas técnicos, hay que integrar el control de la mejor manera posible y claramente expandir la participación ciudadana. Si no expandimos la participación ciudadana en este proceso no es un discurso. Lo hemos visto en el tema de las relocalizaciones. No se ha escuchado absolutamente a ningún vecino, ni a ningún barrio, ni a ninguna persona, y los problemas estallan después. Porque lo que se busca es anotar el numerito. ¿Cuántas familias? 30, 50, 257 familias relocalizadas y tantos conflictos en la cuenca. Es decir, hay que comenzar a mirar la cosa de otra manera. Y si necesitamos un poco más de tiempo, bueno, lo tendremos que buscar. Pero en el final de esto, ya sobre los minutos finales, decir que este proceso para nosotros es trascendente y estamos dispuestos a sostenerlo y a trabajar para que este proceso se sostenga más allá de todas las críticas que tengamos que soportar y más allá del momento difícil que estamos pasando hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes tres. Ahora, como yo también voy a hacer las conclusiones de todo el día, al final no voy a tomar el tiempo ahora, sino después. Y quería abrir ahora ya para preguntas del público, que tenemos ahora como 20-25 minutos todavía para preguntas y respuestas. Entonces, ¿quién quería hacer una pregunta? Está invitado. Sí, por favor. Sí, a los dos funcionarios de las organizaciones que tiene la Constitución. Veo en un estado de ánimo fuerte, pero a la vez con poco entusiasmo por la solución del problema. Yo he trabajado, dedicado en el río Matanza, Riachuelo, 4 años de mi vida, en el año 83 al año 87, y entregamos sobre fines del 87 un proyecto completo de manejo de la cuenca Matanza y del Riachuelo, con estaciones de bombeo que permitían el saneamiento de, por lo menos, la parte de la provincia de Buenos Aires que se inundaba regularmente, tanto por la sudestada cuanto por las lluvias. Por eso quiero saber, porque realmente me deprime el saber que 20 años después estamos bastante peor de lo que yo suponía que estábamos en el año 87. ¿Cómo es el estado de ánimo de ustedes? A ver, el funcionario. a ver. El Riachuelo es un río con muchas variaciones, ¿no? Nadie se anima a decir cómo está en cada momento. Yo creo que el estado de ánimo es... pero fluye, va fluyendo hacia el Río de la Plata inevitablemente. Creo que hay un estado de... No sé si es un poco anecdótico, el estado de ánimo ha ido variando. Y es un proceso que todos sabemos que es largo. El doctor Napoli dice que esto es una maratón. Y yo creo que estamos en los primeros pasos de esa carrera. O sea que lo que hay que mantener es fijo el objetivo. Creo que fue muy claro y en ese sentido creo que es una opinión compartida de que hay de sostener este proceso. Sabemos que es un proceso largo, que va a tener altibajos, pero creo que hay la esperanza, uno encara estas cosas siempre con el optimismo y la esperanza de llegar. Ahora, realmente no depende de quienes están sentados en esta mesa los esfuerzos para permitir ser optimistas. Digamos. Es básicamente una responsabilidad de quien tiene que cumplir con el fallo, que es en este caso Acumar y los 3 estados, la provincia de Buenos Aires, la ciudad y la nación. Así que, bueno, el estado de ánimo depende un poco a veces de los resultados que vamos viendo de esos esfuerzos. Hasta ahora se vieron muchos movimientos y relativamente pocos resultados. Muy bien, gracias. Yo creo que en gran medida este es ese tango que dice Nubes del Riachuelo. Y es cierto que el Riachuelo tiene un costado así de nostalgia, muy desgarrante. Lo escuchaba a Cigala el otro día cantar ya esos tangos sobre el Riachuelo. Pero también tiene ese otro lado un poco pintoresco y glorioso del poema de Borges. ¿Qué es lo que a mí me puede dar, compensar un poco ese paisaje tan, diríamos, nostálgico y cargado diríamos, de emociones, como lo relata también el tango? Creo que hay una situación en la que de alguna manera todos hemos puesto el acento, aun cuando no hemos unido en una misma exposición todos los factores que nos hacen construir un poco de entusiasmo. Los que hacemos auditoría, los que supervisamos, tenemos en general tendencia a marcar lo crítico, porque no estamos para dar premio Nobel, sino para marcar cómo se incumple el deber ser.
Pero yo creo que hay 4 elementos o 5 muy alentadores. Primero, que es históricamente la lucha de las organizaciones de la sociedad civil, de las entidades, que los vecinos, las entidades que han trabajado siempre, que han llevado adelante una lucha sorda al comienzo, porque no se los escuchaba, se los acallaba, pero paulatinamente fueron emergiendo, y en esta sentencia aparecen como actores, aparecen como referencias, e inclusive integran una parte de la sentencia como, no solamente como entidades a ser consultadas, sino de alguna manera a tener una cierta dinámica en la participación de la solución de los problemas. Ahí me parece que hay un elemento positivo y original, nuevo, y en el cual uno puede apoyarse para poder, diríamos, cambiar el estado de ánimo. El otro es, bueno, la participación del defensor del pueblo como una entidad que tiene de alguna manera la responsabilidad de Estado, de coordinar esa tarea, de coordinar la participación ciudadana. Es muy original, muy nuevo. Seguramente no estamos preparados desde el comienzo mismo para llevar adelante esta dinámica de intercambio social, pero me parece que va a dar sus frutos y los está dando ya. Y cuando el otro día terminábamos de escuchar las presentaciones y veíamos que el defensor del pueblo salía al ámbito del hall central de la corte y lo aplaudían, ¿quién lo aplaudía? La ciudadanía, lo aplaudían las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ahí hay esperanza, ahí además hay presencia, hay exigencia, hay vigilancia, hay una actividad proactiva, Yo creo que esto es algo que nos puede permitir cambiar el estado de ánimo. Está el rol de la Corte. Por primera vez la Corte toma esto y le dice, miren, Estado, ustedes tienen esta responsabilidad, la tienen que cumplir, y si no van a pagar la responsabilidad personal de quienes incumplen en este tipo de... Esto me parece también algo importantísimo. Además, es una Corte que tiene una enorme credibilidad y una gran autoridad. Entonces, este es otro factor y que ha dado pruebas, señales muy claras de que está dispuesta a todo, inclusive si hay obstáculos al interior mismo de la justicia, sacarlos, excluirlos, resolver las dificultades y marcarle a los otros actores como una alerta, como una señal muy, muy específica de que están dispuestos a hacer todo lo que la ley y la Constitución permite. Es un fallo trascendente. Esto de que existan las audiencias es muy positivo que la Corte haya tomado esto entre manos y además se someta con transparencia a que pueda decírsele ahí a un funcionario, otro funcionario o un representante de una organización, mire, acá nosotros verificamos tal situación, y que además exijan, ven algo que ellos consideran que no es, que puede ser dudoso, automáticamente piden a las instancias que se investigue, que se lleve adelante, y actúan, y diríamos, creo que el control presupuestario es también importante, porque la historia muestra de que no ha sido un problema de recursos, lamentablemente. Al contrario, había un drenaje de recursos con la excusa de la contaminación, y que con la descontaminación que en el fondo nos frenó el acelerado desarrollo crítico de la contaminación. Entonces, acá tenemos la obligatoriedad del poder de policía, y creo que es un esfuerzo original, único, el tema de tratar de resolver el fraccionamiento jurisdiccional, que estaba muy presente y que lo habían señalado muchos, todos lo habíamos señalado, como el factor más disgregante, que disociaba la posibilidad de establecer responsabilidades sobre ese tema. Entonces, acá hay un esfuerzo, hay una ley, crea Kumar. Es cierto que hay cuestiones decepcionantes cuando, por ejemplo, el propio secretario, el presidente de Acumar dice, bueno, nosotros controlar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Pero mire lo que estaba pasando ahí. Bueno, pero nosotros no. Bueno, ¿cómo no?
los convenios dicen que tiene que la ley de ACUMAR dice que tiene facultades de control. Y son facultades preventivas, de coordinación. Entonces, cuando uno ve que todavía siguen pasando estas cosas, uno tiene dos posibilidades de decir, bueno, esto no tiene remedio, o por el contrario, pensar, como creo que pensamos todos, que hay un camino todavía que nos queda andar desde el punto de vista de la construcción institucional. Fíjense que la mayor parte de las deficiencias que se presentan son porque todavía no se ha puesto en práctica todas las medidas que se tienen que hacer para ponerse en práctica, diríamos, un desarrollo regular de los mecanismos que participan en este proceso de descontaminación. Ahí es donde yo creo que esos 6, 7 factores que hoy están presentes, y en la medida en que nosotros también estemos, pero estemos así, y esto es lo bueno de esta audiencia, de esta reunión, que nos permiten de una manera serena, firme, pero segura de razonar, de tomar conciencia, de vigilar, en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que en la lucidez y en la vigilia que nosotros hagamos de esta problemática está el secreto de nuestro optimismo. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por las exposiciones. Quería hacer 2 preguntas de distintos temas. Primero, suscribir como comentario la idea de la cuarta factor de contaminación de la corrupción. Creo que es realmente muy cierto. Así como estuvieron los 1000 días de María Julia, ahora van a estar las 6 empresas de Armela, y esperemos que no se vuelva a repetir en la historia del Riachuelo. Respecto al futuro, ahora que estamos en una situación crítica, como comentaba Napoli, y lo resaltó varias veces, a futuro se sabe si se va a poner un juez nuevo, otros jueces, o si ven viable la creación de una secretaría en la Corte ad hoc para este tema del Riachuelo. Y después preguntarle a Leandro García Silva si creo que había comentado sobre la idea de reformular el control industrial, que como que no es suficiente el tema de los PRIs o una cosa así, si tiene alguna propuesta en este sentido. Gracias. Tenemos más una pregunta allá. ¿Podemos juntar tal vez las preguntas? Sí, buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con un aspecto que salió en relación con las últimas audiencias y hubo un llamado de atención, entiendo por los medios de comunicación que no la he seguido directamente, de la Corte a los 3 estados en lo que tiene que ver con presupuesto, digamos. Ya sé que el tema plata no es lo que falta, no pareciera que es lo que falta, pero hubo un llamado muy concreto a que acerquen los dinerillos que faltaban. Quería saber si esto está en un grado efectivo de cumplimiento en lo que va de la ejecución presupuestaria de este año 2012 y concretamente en relación con el presupuesto del año 2013. Los 3 estados. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, respecto de tu primera pregunta sobre qué va a pasar, 3 opciones. Sí, hay que nombrar un juez de ejecución nuevo. Puede ser un juez, pueden ser varios jueces, y esos varios jueces se dice por cuestión temática, o puede ser que la Corte genere una propia secretaría. No sabemos nada de lo que va a pasar. Yo sé que hay cosas que la Corte, nuestra idea sería que la Corte recuperara per se esa facultad. Es un riesgo muy grande porque la Corte tiene que obrar como un juzgado, como si fuera un juzgado propio, de instancia, de primera instancia, tiene que abrir porque no nos olvidemos que además del caso de la ejecución están los casos que tramitan por la causa Liguoro, que son todas las acciones que se inician de primera instancia y que tienen algún vínculo con la ejecución. Eso se hizo en algún momento en la Corte con los atentados de la Embajada de Israel, creo que fue. Habrá que ver cuál es la decisión que toma la Corte, no lo sabemos. Nosotros nos pronunciamos porque el juez que tome esto sea una instancia unificada, no sea instancia dividida, por múltiples motivos, por lo difícil, mucho más difícil de controlar, se multiplica todo e incluso, posibilidades de decisiones contradictorias. Hay que ver qué tema se les asigna a cada uno, pero evidentemente eso puede ser dificultoso. Sí.
brevemente sobre lo de la estrategia industrial. Es un poco lo que refería Napoli. El modo de control, que es la declaración de agente contaminante, que es lo que la Corte pidió en su fallo, es decir, que una vez que se identifiquen todas las empresas de la cuenca, se establezca cuáles son agentes contaminantes y a partir de ahí el fallo de la Corte habla de que pongan en marcha un plan de tratamiento que fue traducido reglamentariamente en los planes de reconversión industrial y los PRI, fueron objetos de varias críticas por parte del cuerpo colegiado. La principal es que no se basó en ningún estudio que plantee la capacidad efectiva de cada uno de los tramos del río. En el caso de la contaminación por efluentes líquidos también está, por supuesto, las emisiones gaseosas y los residuos sólidos o peligrosos. Y entonces lo que se encuentran son muchas inconsistencias en el modo de determinar los agentes contaminantes por un lado y de construir los planes de reconversión industrial. Los planes de reconversión industrial los hace cada una de las empresas y Acumar simplemente constata ese plan y las metas que la propia empresa se pone. No hay ninguna instancia de evaluación hoy técnica que permita de algún modo controlar, corroborar, afirmar que los planes que se van a hacer y sobre todo la suma de todos los planes de reconversión permita lograr los objetivos de recomposición. Y eso es lo que pedimos que se revise, digamos, ese vínculo entre cada una de las decisiones individuales de las empresas y su impacto acumulado respecto de la calidad del agua o del aire o del suelo. Muchas gracias también. Yo, primero que todo, creo que es la última pregunta, así que mis reflexiones me siento tan contento de estar con personas que conozco tanto, hemos trabajado tanto y son brillantes expositores, de tal manera que me siento muy honrado de estar con ellos. Lo subrayo porque son luchadores. No es la primera vez ni la última que nos vamos a encontrar en esta batalla. Me toca a mí responder una pregunta. Yo siempre solíamos decir que los contadores eran muy aburridos, los abogados decimos eso, ¿no? Y cuando uno habla de números, dice que los economistas son muy fríos. La cuestión es que me toca a mí justamente responder una pregunta sobre presupuesto que reúne esas dos condiciones, pero uno al final termina familiarizándose con esas cosas. Hay un gato cordobés que dice, de vivir entre estudiantes salió doctor. Bueno, yo también estoy en esas prácticas presupuestarias y hablo a veces como que la gente dice, ¿y de dónde habrá salido que sabe tanto? ¿Se habrá formado? Pero lo cierto es que en tema de presupuesto es también una vigilancia que nosotros vamos haciendo. Y notamos, bueno, que en primer lugar encontramos dos grandes dificultades en este momento. Primero, la falta de identificación de las partidas de lo que se va a gastar. Entonces, sí, el Ministerio de Planificación lo está haciendo, y esto es una cosa positiva. Cambio, Salud y Desarrollo Social no lo hacen, y son porcentajes muy importantes. Lo otro que vimos, es que tampoco en el 2012 y en el 2013 aparecen señalados. Y por lo tanto la Corte va a hacer un requerimiento a partir de un pedido concreto que le hemos hecho, porque si no, no vamos a poder auditar. Vamos a estar auditando el 47% que teníamos antes. Pero donde hay dos señales bastante preocupantes es en la ejecución presupuestaria actual. Le advertimos a la Corte que si bien es cierto nosotros no hemos podido auditar esas cifras del CIDIF, es decir, el Sistema Integral de Información Financiera, al cual nosotros tenemos acceso, vimos que mientras el nivel de ejecución ya para octubre de toda la administración central y descentralizado era del 80%, en el caso del Matanza-Riachuelo era solo del 37%, con lo cual fue una muy mala noticia para la Corte, con lo cual, digamos, está previsto, están los fondos, sin embargo el nivel de ejecución es relativamente bastante para el periodo en el cual estaría previsto para su ejecución, había una subejecución notoria, marcada. Y luego
otro de los datos negativos es que el próximo presupuesto prevé para la Administración Central, etcétera, un incremento de un 24% por el tema inflacionario, etcétera, y para Matanzas Riachuelo solo el 4%, con lo cual estamos ahí frente a una discriminación muy marcada, que son indicadores muy claros de que no se está depositando los mismos esfuerzos que tendrían que haberse depositado. De tal manera que estas comprobaciones son las que a veces nos podrían desalentar, pero yo les diría como final yo tengo la suerte de conocer muchos de los directivos la directora del Museo Quinquela Martí. Y la verdad que es un museo maravilloso, pero tiene también una dirección excelente y suelo hacer algunos almuerzos ahí que me lo habilitan con ese equipo de gente que lo conoció a Quinquela, que vivió con él, que fue algo tan... Y bueno, y participo con gente no solamente ambientalistas, sino diplomáticos, artistas, en fin, gente que le interesa mucho un momento agradable de reflexión. Y ahí uno puede hacerlo en un lugar donde está la obra de Quinquela, está esa concepción de entregarle, él que era un huérfano, un hombre de condición, lo crió una familia muy humilde de La Boca, y él empezó pintando con los carbones, así diríamos, porque eran barcos carboneros los que de alguna manera... y tiene un lugar arriba desde donde él pintaba, y de ahí uno puede reproducir un poco el ambiente tan conmovedor de ese artista, ¿no? Y yo creo que eso ayuda para inspirarnos, ya no solamente para crear optimismo en las cuestiones tan frías y tan, diríamos que retratan una especie de esqueleto y no de contenido, como son las cuestiones presupuestarias. Ahí uno puede llegar a reproducir, a recrear ese ambiente tan particular de un hombre que fue huérfano, que fue criado por una familia pobre y que sin embargo llegó a ser uno de los pintores más excelsos y brillantes de nuestro país, y que dedicó toda su obra a ese lugar para que se creara una escuela donde todavía sigue funcionando una escuela. En fin, eso ayuda a pensar bien del Riachuelo. Gracias. Sí, muchas gracias. Lamentablemente ya estamos en el final del tiempo que nos queda, así que yo también gostaría de agradecer nuevamente a los 3 expositores de la última mesa de hoy. Yo sé que lamentablemente también no teníamos el tiempo de responder todas las preguntas, pero eso también es siempre una tarea difícil en seminarios así que yo pido disculpas para esto. Y bueno, agradezco que ustedes se tomaran el tiempo de estar aquí con nosotros y bueno, nos dar un poco de su conocimiento y experiencia en esa temática. Muchas gracias. Yo ya voy a quedarme aquí porque voy también a concluir ahora con el seminario. Porque no solamente es el final del tiempo de la última mesa, sino el final de nuestro seminario también, que tenemos hoy durante el día y que ya comenzó ayer en la noche con la charla del profesor Eckhard Strapenschulte. Bueno, el título de ese seminario es El agua como motor del desarrollo. Esto de verdad no es un concepto nuevo, porque yo creo que el agua
siempre ha sido el motor del desarrollo más importante, porque como ya lo hemos escuchado ayer en la charla, sin agua no hay la posibilidad de actividades humanas, de desarrollo humano. Hoy día la pregunta de la cooperación regional e internacional también es una pregunta de desarrollo. Claro que es en cada país una situación distinta, en cada región una situación distinta, pero como lo hemos visto en la charla ayer, como también en las discusiones hoy en las tres mesas, con ejemplos de diferentes países y diferentes regiones, todo está interconectado. El caso de Europa, que la mayoría de las cuencas hídricas allá son internacionales, no es un fenómeno europeo, sino así es la mayoría de los casos en todas las regiones, incluso aquí en América Latina. Y así la área de relaciones internacionales y de cooperaciones entre países, entre los países latinoamericanos, es claramente también una área importante y también una área en que trabajamos como Fundación Konrad Adenauer y una razón por la cual estamos juntos aquí. Hemos visto ejemplos regionales y nacionales de Argentina, de la región de San Juan, ahora el riachuelo aquí en Buenos Aires, pero hemos también escuchado ejemplos de otras regiones, de Bolivia, de Chile. También hemos visto en breve ejemplos de Perú y de otros países de América Latina. Como he dicho, los problemas en cada país son distintos, pero existe una interconectividad y existen esfuerzos parecidos en los diferentes países. Y como el profesor Stratenschulte también ha dicho, muchas soluciones no son solamente soluciones nacionales, sino con la cooperación, sin la cooperación de otros países, no se puede solucionar muchos problemas. Estoy aquí como representante adjunto del programa regional de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía de la Fundación Konrad Adenauer. Nuestra sede está en Río de Janeiro, de donde yo he venido para participar de esa conferencia. Y como programa regional de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía, tenemos diferentes aspectos en que nosotros nos enfocamos. Una es, claro, el cambio climático y no solamente la pregunta de cómo se puede disminuir o hacer el cambio climático más lento, sino también, y muy importante, la adaptación al cambio climático. Hemos escuchado hoy, durante el día, el caso de los glaciares, un recurso hídrico en ese continente muy grande y muy importante para muchos países, que está directamente influenciado por el cambio climático. Y allá la pregunta también, ¿cuántos porcentajes del cambio climático son hechos por el humano y cuánto el ciclo natural? En la cuestión de la adaptación ya no es muy importante porque, como hemos escuchado hoy,
El cambio climático está en camino y es mejor pensar más temprano en cómo se adaptar que demasiado tarde. Y esto claramente tiene también ser implementado en las discusiones políticas en los diferentes niveles, en los niveles nacionales, en los niveles municipales, porque muchas veces la solución para un objetivo general, pero la solución tiene que ser local. También una de las muchas cosas que hemos escuchado hoy. Pero claramente también la cooperación regional entre los estados latinoamericanos. Fenómenos que muchos países en América Latina tienen en conjunto son los que algún tiempo ahora ya la concientización ambiental está creciendo, también en los países latinoamericanos. La educación ambiental es todavía en un nivel bajo, pero más y más personas están conscientes de esto y la educación ambiental tiene un papel más y más importante. También en común, como de muchos países latinoamericanos, es la aplicación de las leyes. Un problema, o pocos países solamente tienen un problema de hacer leyes, pero muchos países tienen el problema de aplicar las leyes en la práctica. Y por eso la implementación política de proyectos ambientales y de desarrollo sostenible también inclusivo. Entonces, tener en cuenta todos los aspectos económicos, ecológicos y sociales. Esto es una de las tareas que nosotros como Fundación Konrad Adenauer también queremos fortalecer. Queremos fortalecer no solamente las discusiones sobre los problemas, sino también las discusiones sobre posibles soluciones para los problemas ambientales en la región. Y queremos que esto entra en los programas políticos, en los programas de los partidos políticos también. En todo esto estamos bien en el comienzo. Ese programa regional de que yo hablo ahora es muy joven, tiene más o menos un año ahora. Y así este es el primer año en que hemos realizado conferencias como esta con invitados de diferentes países para tener un comienzo en el diálogo entre especialistas de los países y también entre políticos de los países. Hemos tenido más antes en ese año una conferencia siempre con la temática del agua. En Central América hemos tenido una conferencia con invitados de los países de la cuenca amazónica y ahora hemos tenido esta conferencia aquí en el sur del continente. Ejemplos de cooperación internacional es muy claro aquí en América Latina. No son solamente, como hemos escuchado ayer y hoy del profesor Straten-Schulte en Europa, que tenemos el mar Báltico, el río Danube, el río Reno, que son cuencas internacionales. Aquí en este continente tenemos, por ejemplo, el acuífero guaraní, que se compartían 4 países. Tenemos la cuenca amazónica, tenemos el Pantanal, que hoy también fue mencionado, tenemos el Paraná, tenemos los glaciares que cruzan fronteras
y mucho más. Entonces es muy obvio que aquí también en América Latina la cooperación regional es una área importante para solucionar los problemas, porque problemas ambientales no conocen fronteras nacionales. He hablado ahora mucho sobre el programa regional de nosotros, de la CAS. He hablado un poco de cada mesa del día de hoy. Ayer en la noche, Christine Wesemann, la representante de la Fundación aquí en Buenos Aires para el programa Argentina, habló del caso de Bitterfeld, que no sé, no se puede comparar muy bien, pero es un poco el caso Riachuelo alemán, que fue un gran esfuerzo de políticas públicas para tener una manera como solucionar varios problemas de contaminación del medio ambiente y contaminación humana también. Pero es una historia que duró muchos años, pero al final tiene soluciones. Y eso tal vez es también tan deprimente que en muchos casos pueden ser, porque necesitan simplemente muchos años para recuperarse. Pero nada es por siempre perdido. Única cosa que no se puede voltar es de verdad el cambio climático, por lo menos no en una dimensión temporaria en que los seres humanos pueden pensar. Son millones de años que en ese caso tenemos que pensar. Pero esto es solamente para no cerrar ese seminario con un tono deprimido, sino con un poco positivo, optimismo, que yo veo también, porque si yo comparo los casos de Alemania y de los países aquí en América Latina, ahora, como ya dijo, comenzó la concientización de la población también, la concientización pública. Y eso es el primer paso para que a largo plazo se cambian las cosas también en esa área ambiental. Y por eso al final me queda agradecer a la Universidad de Palermo y el Centro de Estudios de Derecho Ambiental, al señor Roberto Saba y Florencia Saulino, que también han hecho esa publicación sobre derecho ambiental. Eso también es una cosa, derecho ambiental internacional, que es muy importante, y creo que todavía, para los que todavía no lo han visto, tienen algunos ejemplares de esa revista allá afuera. Quiero también agradecer al CEPAL, y también para traer esa revista, especialmente hecho para ese seminario, que también todavía algunos ejemplares están allá afuera. Y claramente agradecer mucho a los expositores, que también han venido de muy lejos, algunos de ellos, y que han posibilitado ese diálogo entre países también aquí. Quiero agradecer a los moderadores de las mesas, claramente. Quiero también al final agradecer a la equipo de la Fundación Konrad Adenauer aquí en Argentina, porque sin el apoyo de las oficinas en los diferentes países donde realizamos nuestros seminarios, toda la organización
y no sería posible. Entonces, muchas gracias a la equipo, a Christine Wesemann, a Sofía Chico, a Martin, Teresa y todos los otros del equipo de la CAS Argentina. Agradezco a todos los participantes y les deseo una buena tarde, una buena noche. Muchas gracias.